Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Algunos de los hermanos agustiniano-calvinistas interpretan que este versículo enseña que Dios ordenó antes de la fundación del mundo a estos hermanos gentiles para creer el Evangelio y ser salvos. Como siempre decimos en nuestro ministerio, lo primero que tenemos que hacer para poder interpretar un texto es analizar lo que dice y lo que no dice, siempre quitando cualquier presuposición o axioma que podamos tener y nos influencie para concluir una doctrina que abrazamos. A fin de analizar lo que el texto dice, vamos a hacer un análisis que lo vamos a enfocar de la siguiente manera. Primero vamos a hacer un análisis textual. Vamos a ver la voz del verbo tasso, los usos del verbo tasso. También vamos a ver el uso del antónimo del verbo tasso, antitasso, y la definición del verbo tasso. Para finalizar, vamos a hacer un análisis contextual, donde vamos a ver cómo el Evangelio de Cristo fue predicado por primera vez, la audiencia del mensaje y la condición de las personas a las que Pablo se dirige. Lo primero que vamos a hacer, por lo tanto, es un análisis textual de lo que nos está diciendo Lucas, el escritor de Hechos. Esta parte es la más técnica y posiblemente la más difícil de entender. Sin embargo, después, en el análisis contextual, veremos cómo es mucho más fácil de entender. Lo primero que tenemos que hacer es volver a leer el texto otra vez, porque dice lo siguiente: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Una cosa que tenemos que entender es que el texto en ningún lugar dice antes de la fundación del mundo. El texto no dice los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna antes de la fundación del mundo. Como ya hemos demostrado en otros vídeos y análisis textuales, la cláusula condicional antes de la fundación del mundo, o en griego prokataboles kosmou, o antes de que el mundo fuese, protouton kosmon einai, es utilizada por los escritores bíblicos cuando este concepto de antes de la fundación del mundo es necesario. Por ejemplo, esto lo vemos en 1 de Pedro 1:20, cuando dice ya destinado en referencia a Jesús desde antes de la fundación del mundo. Lo mismo ocurre en Efesios 1:4 cuando dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. También vemos esto en Juan 17:24 cuando Jesús dice: Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y en Juan 17:5 dice: ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por lo tanto, en Hechos 13:48 vemos como Lucas no menciona este acto de ser ordenados para vida eterna, tomando lugar antes de la fundación del mundo. Consecuentemente, inferir que esta ordenación ocurre antes de la fundación del mundo se trataría de una interpretación carente de base textual. También tenemos que ver que el texto no indica irresistibilidad ni unilateralidad. El texto no dice los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron de una manera irresistible y unilateral todos los que estaban ordenados para vida eterna. El texto tampoco indica quién hace esta ordenación. El texto no dice los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados por Dios para vida eterna. Esto, por lo tanto, significaría que la acción de ordenar puede ser hecha uno por Dios o dos por las personas. Es por esto por lo que tenemos que analizar el verbo en su lenguaje original para establecer si esta ordenación se trata de una acción que se atribuye a Dios o a las personas. Por lo tanto, leer este tipo de nociones y conclusiones ausentes del texto sería tan incoherente como decir que en Hechos 13:48, como dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, entonces esto significaría que esto incluye el 100% de todos los gentiles predestinados a creer y por lo tanto nadie más podría ser salvo excepto este grupo. Comenzamos ahora con el análisis textual, donde vamos a ver la voz del verbo que utiliza Lucas. El verbo que Lucas incluye se trata del verbo tasso. Cuando se analiza la manera en la que este verbo está declinado, tetagmenoi, se puede observar que la declinación puede indicar que se trata de un verbo en voz pasiva o en voz media. Y en la siguiente imagen veremos cómo está este verbo declinado. Ahí lo podéis ver, tetagmenoi, con el lema tasso abajo. Y en la siguiente imagen se puede observar como el gráfico de la morfología de tasso, tetagmenoi,
puede ser en voz media o en voz pasiva. Las implicaciones, por lo tanto, son importantes, porque si el verbo está en voz pasiva, esto indicaría que las personas recibirían la ordenación por parte de Dios. Sin embargo, si el verbo estuviera en voz media, esto implicaría que las personas son las que se ordenan a la vida eterna. Por lo tanto, esto nos indica que existen dos posibilidades de interpretar este verbo. Sin embargo, como veremos más adelante en este análisis, contextualmente se puede inferir en qué tipo de voz está el verbo. De hecho, el verbo utilizado por Lucas lo encontramos en un total de 8 ocasiones en el Nuevo Testamento, y en todas las ocasiones, siempre que una tercera persona hace u ordena a otra persona, y esto incluye a Dios, siempre esto se deja claro en el texto. Las siguientes ocasiones son las 7 restantes que vamos a ver. La primera ocasión ocurre en Mateo 28:16, donde dice: «Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado». La segunda ocasión ocurre en Hechos 22:10, donde dice: «Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas». La tercera ocasión la vemos en Lucas 7:8, donde dice: «Porque también soy yo hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace». La cuarta ocasión la vemos en Hechos 15:2, donde dice: «Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión». La quinta ocasión la vemos en Hechos 28:23, donde dice: «Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas». La sexta ocasión la vemos en Romanos 13:1, donde dice: «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas». Y la séptima ocasión la encontramos en 1 Corintios 16:15, donde dice: «Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos». Como vemos en estos ejemplos, siempre que el verbo taso se menciona, se nos dice quién es el receptor de esta acción y el que ejecuta la acción. De hecho, de las 8 ocasiones totales de esta palabra en el Nuevo Testamento, 5 de ellas son hechas por Lucas, y en los 4 restantes que hemos visto aquí, sin contar con el versículo en cuestión, todas ellas nos dejan claro quién es el receptor y quién ejecuta la acción. Cabe también remarcar que de estas 8 ocasiones, 2 de ellas, 1 Corintios 16:15 y Hechos 15:2, están en la voz activa. Las otras 6 ocasiones están en voz media o pasiva, y el contexto nos indica cuál sería la mejor manera de interpretarlo. Esto es una clara indicación que en el caso de Hechos 13:48 el contexto nos puede dar una idea más clara al respecto. Es de importancia también analizar el antónimo del verbo taso, que se trata del verbo antitaso, que es un verbo que ocurre un total de 5 veces en el Nuevo Testamento, y se trata de un verbo compuesto por la preposición anti y el verbo taso. Este verbo tiene implicaciones de ser hostil, de oponerse, resistir y rebelar. De las 5 ocasiones que este verbo ocurre en el Nuevo Testamento, una de ellas es escrita por el mismo Lucas, una por Pedro, una por Pablo y 2 por Santiago. Aquí vamos a ver todas las citas donde el verbo antitaso va a estar señalado en amarillo. La primera es en Hechos 18:6, donde dice: «Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles». La segunda la encontramos en 1 de Pedro 5:5, donde dice: «Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». La tercera la encontramos en Romanos 13:2, donde dice: «De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos». La cuarta cita la encontramos en Santiago 4:6, donde dice: «Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». Y la quinta cita la encontramos en Santiago 5:6, donde dice: «Habéis condenado y dado muerte al justo, y Él no os hace resistencia». Como se puede observar, en todas las ocasiones donde se habla de la oposición o donde se utiliza el verbo antitaso,
se nos dice quién hace la acción. De hecho, cuando se trata de una acción que Dios ejerce, como por ejemplo la vista en Santiago 4.6 y en Primera de Pedro, cuando los dos mencionan a Proverbios 3.34, se nos deja claro que Dios es quien hace la acción, como podréis ver en la siguiente imagen en Santiago 4.6 y la siguiente en Primera de Pedro 5.5. De hecho, algo muy interesante lo vemos en la mención del mismo Lucas en Hechos 18.6. El verbo antitaso está en una voz que puede ser tanto media como pasiva, igual que el caso que nos incumbe hoy de Hechos 13.48. En este caso, presente medio o pasivo. Por lo tanto, con el verbo antitaso, de la misma manera que con el verbo taso, podemos observar que el versículo directamente o el contexto nos dice quién hace la acción. Esto se aplica tanto si la acción es ejercida personalmente por personas en particular, como si la acción es ejercida por unas personas a otras terceras, o incluso si se trata de una acción que Dios ejerce, como los ejemplos que hemos analizado. Es por esto también que es interesante e importante comprender la definición del verbo taso. El primer problema es interpretar ordenar como predestinar. Recordemos que Lucas utiliza taso, y esto no es lo mismo que destinar, predestinar o determinar. Taso no es lo mismo que orizo o prorizo. Según varios diccionarios, el verbo taso puede ser traducido de diferentes formas. Por ejemplo, el Diccionario de Idiomas Bíblicos griego del Nuevo Testamento explica que el verbo puede implicar lo siguiente: nombrar a alguien para una tarea particular, hacer que suceda, estar bajo autoridad, mandar, ordenar, dar instrucciones, sugerir, proponer algo a alguien, dedicarse a, hacer con devoción. El Diccionario Léxico Griego-Español del Nuevo Testamento define este verbo de la siguiente manera: asignar, señalar, nombrar, mandar, ordenar, disponer, establecer. Otro ejemplo lo vemos con la Concordancia Manual y Diccionario Griego del Nuevo Testamento, donde define este verbo como ordenar, mandar, dedicarse, someter a una autoridad. Si tenemos en cuenta todas las posibles definiciones de este verbo y las aplicamos a Hechos 13:48, vemos cómo las implicaciones de la traducción serían importantes. Aquí vemos un ejemplo con la posible traducción de disponer. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban dispuestos para vida eterna. El siguiente ejemplo lo vemos con la posible traducción de dedicarse. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban dedicados para vida eterna. Como se puede apreciar, si se utilizan otro tipo de posibles traducciones del verbo taso, aceptadas en el mundo teológico, cualquier noción determinista queda fuera de lugar. Por lo tanto, una vez concluido el análisis textual, vemos lo siguiente. En ningún lugar del texto se nos dice quién hace o no hace la acción de ordenar. En ningún lugar del texto se nos dice que este acto de ordenar se ha hecho antes de la fundación del mundo. Existen precedentes bíblicos donde cuando se quiere identificar una acción establecida antes de la fundación del mundo, el autor nos lo deja claro. En este caso, por lo tanto, exegéticamente no se puede inferir de una manera enfática cuando este acto de ordenar ocurre. La voz del verbo taso puede ser media o pasiva. Esto deja abierto a la posibilidad de que la ordenación sea hecha por medio de Dios de una manera pasiva a la persona, o que la persona se dispone de una manera activa. Las dos opciones son por lo tanto posibles. Todas las veces que aparece el verbo taso en el Nuevo Testamento indican quién hace esta acción, ya sea directamente en el texto o contextualmente por los versículos precedentes o antecedentes. El uso del verbo antitaso también apoya esta tesis. Y la definición del verbo taso también puede indicar disponibilidad y dedicación. Esto, por lo tanto, abre las puertas interpretativas a que el verbo taso, en este sentido, sea en voz media, indicando la acción de la disponibilidad de las personas a la vida eterna. Por lo tanto, un análisis exegético textual del verbo taso en el Nuevo Testamento indicaría que la interpretación determinista de Hechos 13:48 es la menos probable con diferencia. Sin embargo, el análisis contextual va a poder arrojar más luz a la interpretación de Hechos 13:48. Cuando se hace un análisis contextual, es más fácil entender quiénes son las personas que son ordenadas para vida eterna, en qué momento y bajo qué requisitos.
Pero antes, recordemos que cuando las interpretaciones deterministas leen este texto de Hechos 13:48, leen lo siguiente: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron de una manera irresistible y unilateral todos los que estaban ordenados, salvos o predestinados para ser salvos por Dios antes de la fundación del mundo, para vida eterna. Anteriormente, en el análisis textual ya hemos dejado claro que en ningún lugar se puede inferir de una manera enfática que la ordenación sea unilateral, irresistible y antes de la fundación del mundo. Sin embargo, en el análisis contextual vamos a ver otras preguntas importantes que tenemos que hacernos a la hora de poder interpretar este texto. Una de estas preguntas es si las personas en cuestión, en este caso los gentiles, creían ya en Dios o si tenían una disposición positiva a la hora de escuchar el mensaje del Evangelio. Esto es un concepto muy importante que el contexto del capítulo 13 nos lo va a dejar claro. También hay que dejar claro que contextualmente suena extraño que Lucas hablase de una doctrina predestinaria y mucho menos sin utilizar el verbo prorizo en un libro de contexto histórico y que no se haga más mención de esto en todo el libro. También es importante recordar el contexto histórico. Recordemos que este momento tan importante en la historia representa la primera vez donde el Evangelio se predica, y esto se hace inicialmente al pueblo judío. Esto indica que en Hechos nos encontramos en el único momento en la historia donde había personas, judíos y gentiles prosélitos fieles a Dios, que eran salvas por fe, del mismo modo que Abraham, antes de escuchar el Evangelio de la salvación. Es importante poder apreciar cómo en Hechos nos encontramos con el momento donde personas fieles a Dios y salvas estaban entrando al nuevo pacto por medio de la fe en Cristo. En el capítulo 13 de Hechos habla del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Los primeros versículos, el 1 al 3, nos indican cómo estos dos siervos de Dios fueron apartados para la evangelización. Los versículos 4 al 12 nos narran las experiencias que tuvieron cuando llegaron a Chipre y cómo en Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas. A partir del versículo 13 hasta el 52 se nos narra las experiencias de estos siervos en Antioquía de Pisida. En este lugar, en este contexto, es donde el versículo 48 en cuestión ocurre. Una vez que Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía de Pisida, entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron ahí. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Este término utilizado por Pablo de teméis a Dios se trataba de una expresión de la época que denotaba a los prosélitos gentiles que se habían unido a los judíos en actos ordinarios de alabanza. A pesar de que el término temeroso de Dios tenía un uso más amplio, generalmente funciona en forma técnica en el libro de Hechos y en algunas otras fuentes judías para referirse a gentiles justos que no habían sido circuncidados. Esto lo vemos con Cornelio en Hechos 10, 1 al 2, donde dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Por lo tanto, vemos cómo contextualmente había dos tipos de personas a las que Pablo se estaba dirigiendo, que creían en el Dios de Israel, ya sea porque fueran israelitas o gentiles prosélitos. Una vez se ha establecido la audiencia a la que Pablo se dirigía, vemos cómo Pablo expone un mensaje profundo, donde explica la elección del pueblo de Israel, en el versículo 17 al 18, y sus logros en el versículo 19, la época de los jueces en el versículo 20, la elección del rey Saúl en el versículo 21, luego de David en el versículo 22, y cómo después de mencionar todo esto, Pablo expone el Evangelio, declarando que de la descendencia de David llegó el Mesías y Salvador Jesucristo. Justo después, Pablo expone cómo antes de la venida de Jesús, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel y cómo no era él el Mesías. Dicho esto, Pablo llama la atención a todos los que estaban presentes. Importante, como otra vez hace distinción entre los israelitas y los que temen a Dios.
Posteriormente, en los versículos 26 al 32, Pablo expone cómo los habitantes de Jerusalén y los gobernantes, por la ignorancia de no conocer a Jesús ni las profecías, cumplieron las profecías al condenarle, pidiendo su muerte a Pilato, y cómo se cumplieron todas las profecías y fue crucificado, resucitado, y cómo apareció durante muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Después, del versículo 32 al 37, Pablo explica cómo él estaba anunciándoles este evangelio de Jesús como el Mesías resucitado, mencionando citas bíblicas como el Salmo 2.7, Isaías 55.3 y el Salmo 16.10. Para terminar su discurso, Pablo le dice a todos los que estaban escuchando lo siguiente: «Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare». Pablo expone claramente el evangelio a estas personas y les dice cómo el perdón de los pecados es por medio de Jesús y cómo la justificación que no pudo ser hecha por la ley de Moisés lo es por medio de Jesús. Esto otra vez deja claro cómo las personas a las que Pablo se dirigía eran personas que creían en el Dios de Israel. Pablo concluye su mensaje con una cita de Habacuc 1.5 para advertirles de lo que les puede pasar si no creen en Jesús. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos viendo hasta ahora? Lo primero que vemos claramente es que la audiencia de Pablo se trata de un grupo de judíos y de prosélitos gentiles. Pablo lo deja claro en 3 ocasiones, 2 de ellas al decirles varones israelitas, hijos del linaje de Abraham, y a los que teméis a Dios, en el versículo 16 y en el versículo 26, y cuando les dice que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, en el versículo 39. A estos Pablo deja claro que les es enviada la salvación en el versículo 26. Por lo tanto, vemos que hasta ahora la audiencia se trata de personas que creen en el Dios de Israel y en la ley dada a Moisés. Justo después de exponerles Pablo el evangelio a estas personas, salieron de la sinagoga y los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. En el versículo 43 se nos dice cómo después de despedir la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo, y este junto con Bernabé les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Por lo tanto, lo que se puede ver es que la predicación del evangelio que Pablo expuso en la sinagoga generó una respuesta favorable de ciertos judíos como prosélitos, hasta el punto que los gentiles querían escuchar el evangelio que Pablo predicaba. Esto nos pone en lugar para poder entender lo que va a ocurrir después en los siguientes versículos. Cuando llegó el siguiente día de reposo, una gran cantidad de personas se reunieron para escuchar el evangelio, como se nos dice en el versículo 44. Esto llenó de celos a los judíos que les contradecían y blasfemaban. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: «A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra». Aquí vemos claramente cómo Pablo explica que al oponerse al evangelio de Dios y al desechar la palabra de Dios, estos no se juzgaban dignos de la vida eterna y por lo tanto se irían a los gentiles, un pensamiento muy parecido que vemos en Hechos 28:28. Aquí, en este versículo, sin embargo, se ve una de las declaraciones que deja claro el supuesto problema interpretativo de Hechos 13:48. Como se puede apreciar, Pablo declara que al oponerse a Dios y al Evangelio, ellos no se juzgan dignos de vida eterna. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos después? El versículo 48, cuando dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es aquí donde vemos el contraste entre las personas que se oponen a Dios contra los que no se oponen a su palabra. Por un lado vemos a unos judíos, no todos, que no creyeron el Evangelio y rechazaban la vida eterna, o como Pablo y Bernabé dirían, no se juzgaban dignos de la vida eterna. Lucas confirma que estas palabras son a la audiencia judía en el versículo 45 al 46.
Por otra parte, vemos a gentiles que mostraban interés en el Dios que predicaba Pablo y en el mensaje que él traía. Esto es una indicación de la predisposición de corazón y convicción que tenían ellos a seguir al Señor, a creer en Dios. Por lo tanto, nos encontramos con dos grupos. Uno, ciertos judíos, algunos dicen que son celotes, que no se juzgaban dignos de vida eterna, y dos, un grupo gentil que querían escuchar el Evangelio de la salvación. Y una pequeña nota, existe una corriente interpretativa que expresa que los gentiles se refieren a gentiles prosélitos que creían en el Dios de Israel y que eran salvos por fe y por lo tanto estaban posicionados a la vida eterna en virtud de su fe en Dios, la misma justificación por fe que Abraham. Estos, al escuchar el Evangelio, creyeron en el Evangelio de la salvación por medio de la fe en el Mesías. Es por esta razón que el verbo tasso esté en forma media o pasiva no cambiaría nada, que sea el Señor quien ordene a vida eterna a personas que le servían antes de escuchar el Evangelio, sean judíos o gentiles prosélitos, y que éstas crean en la verdad. Se trata de algo que puede darse en su totalidad. Si son las personas que tienen la predisposición a la vida eterna por el hecho de servir al Dios de Israel, también al escuchar el Evangelio de la verdad van a creerlo. Sin embargo, esta interpretación, aunque pudiera ser posible, es menos probable, puesto que parece que Lucas hace diferencia entre los prosélitos y los gentiles. Por lo tanto, como hemos visto hasta ahora, no es muy difícil entender las palabras de Lucas en Hechos 13:48. Contextualmente podemos ver cómo los gentiles pedían a Pablo escuchar el Evangelio de la salvación. Esto indicaría, como mencionado en el análisis textual, que al mostrar interés en las palabras de Pablo y por lo tanto en el Dios de Pablo, esto revelaría que se juzgaban dignos de vida eterna y por lo tanto se posicionaban, disponían, dedicaban a este respecto, justo lo contrario que los judíos mencionados en los versículos 45 y 46. Consecuentemente, al escuchar el Evangelio de la salvación a los gentiles, se regocijaban y creyeron en el Evangelio que predicaba Pablo. Es importante ver el orden en el que suceden los hechos. Primeramente, muestran interés en la palabra de Dios, como hemos visto en el versículo 42 y 44, y justo después, al escuchar el mensaje de la salvación, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Después de esto, creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Esto concuerda con lo analizado anteriormente con relación del uso del verbo tasso y la posibilidad del verbo estar en voz media. Aquellas personas que escucharon el Evangelio, que se regocijaban en la palabra del Señor, se juzgaban dignas de vida eterna, se posicionaban para este efecto y creyeron en el Evangelio. Recordemos que el Evangelio y Jesús era piedra de tropiezo para los desobedientes y rebeldes, pero no para aquellos que escuchaban la voz de Dios. Esto es muy parecido a lo que ocurrió con Cornelio, y las palabras de Pedro son muy claras al respecto. En Hechos 10, 34 al 35 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Una vez establecidos los parámetros para el análisis contextual de Hechos 13:48, vemos que se trataba de la primera vez que el Evangelio de Jesús era predicado. En el libro de Hechos nos encontramos con el primer y único momento en la historia donde existían personas que eran salvas por fe, como Abraham, sin haber aún escuchado el Evangelio, como en el caso de los judíos y prosélitos piadosos que siguieron a Pablo y por lo tanto creyeron en el Evangelio. La audiencia del mensaje de Hechos 13:48 eran gentiles, que querían conocer la palabra de Dios y escuchar el Evangelio, consecuentemente personas que tenían interés en las cosas de Dios. Estos gentiles, al oír el Evangelio, se regocijaron, glorificaron a Dios y se juzgaron, por lo tanto, dignos de vida eterna. Esto es en contraposición a los judíos que desecharon la palabra de Dios y no se juzgaron dignos de vida eterna. Los gentiles que se posicionaron a favor, al regocijarse en la palabra de Dios y en el Evangelio de la salvación, creyeron y fueron dignos de vida eterna. Por lo tanto, una vez terminado el análisis, podemos concluir que las interpretaciones deterministas son las menos fundamentadas, tanto contextualmente como textualmente.